La independencia del actual Ecuador. Para poder hablar sobre la independencia del actual Ecuador, primero veamos dos conceptos básicos. Independencia es la condición de un país de no estar sometido a la autoridad de otro. Como concepto político, apareció en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Más adelante, el concepto se relacionó estrechamente con el derecho de autodeterminación de los pueblos, que establece que cada país es libre de gobernarse. El otro concepto que vamos a ver es soberanía. Soberanía se entiende como el poder supremo del Estado, o sea, del pueblo, sobre el que no existe otro poder superior y que permite decidir a un país sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población. Pensadores de la independencia. Eugenio Espejo es uno de los exponentes máximos de Ilustración americana. Tras la creación de la Sociedad Patriótica en Quito, en 1792, Espejo fundó el periódico Las Primicias de la Cultura de Quito, mediante el cual se difundieron en la ciudad las ideas de libertad e incentivo de educación, de igualdad de derechos y los principios característicos de los pensadores del siglo XVIII. Espejo centró su tarea en la promoción de una educación que promoviera el saber científico, formara buenos ciudadanos y contribuyera a la creación de un espacio público en la literatura y permitiera discutir los problemas políticos y sociales del Ecuador. José Mejía Lequerica fue uno de los intelectuales, médicos y abogados más ilustres de los conocimientos del siglo XIX. Se unió y apoyó a los miembros de la expedición botánica dirigida por José Celestino Mutis. Fue nombrado diputado ante la Cortes de Cádiz y viajó a España, donde se distinguió por la defensa de la libertad de prensa y los derechos de los americanos, de los indígenas y los negros. Simón Bolívar soñaba con formar una gran confederación que uniera a las antiguas colonias españolas de América, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Por ello, luego de liberar a Venezuela, cruzó los Andes y venció a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá en 1819, que dio la independencia al virreinato de Nueva Granada, la actual Colombia. Luego liberó el territorio de la Real Audiencia de Quito, actual Ecuador, con el apoyo de Antonio José de Sucre, tras imponerse en la batalla del Pichincha en 1822. Las ideas de Bolívar fueron forjadas en buena medida por su mentor. Simón Rodríguez, el mentor de Simón Bolívar, quien había participado de los intentos de derrocamiento de la corona en España, por lo que había huido a Venezuela, donde ejerció como maestro del Libertador. Mujeres independentistas. La participación de las mujeres en el proceso de independencia fue muy valiosa, a pesar de que éstas no hayan sido reconocidas por la historia. Por eso no tenemos fotografías
de ellas, una de las principales tareas fue la de ser espía. Un ejemplo de esto es Baltasara Terán, quien al ser propietaria de una fonda en la que se hospedaban los soldados realistas, podía enterarse de los planes y comunicárselos a los independentistas. Otras mujeres como Nicolasa Jurado, Gertrudis Espalza e Inés Jiménez lucharon en el campo de batalla. Su participación fue reconocida por Simón Bolívar. No se puede dejar de mencionar a Manuela Sáenz, quien empezó su rol como mujer independentista en el año de 1819, colaborando con los patriotas en el Perú. Luego se unió a la labor de Simón Bolívar, tanto en el pensamiento político como en el campo de batalla, y razón por la que Sáenz es una de las mujeres más reconocidas en la historia de América. Radica en el temple y la calidad de liderazgo que tuvo durante los años de lucha. El escenario guayaquileño en el siglo XVIII. En la economía, en el siglo XVIII, Guayaquil era un puerto con mucho movimiento. En 1780, la corona española permitió a los pueblos coloniales mantener intercambio comercial con otros puertos, tanto coloniales como españoles. Mientras que Quito, en la región sierra, sufría una depresión económica. Guayaquil y sus alrededores gozaban de estabilidad gracias a la exportación del cacao. Para esto, en la historia de lo que hoy es Ecuador, ya se había diferenciado el escenario económico de la región costa y la región sierra, siendo la costa la zona de grandes plantaciones para la exportación de los productos agrícolas al exterior, y en la sierra la zona de grandes zonas destinadas a la producción agrícola para el consumo interno. La población de Guayaquil habitaba 14.000 personas, mientras que Quito solamente alrededor de 3.000. En la política, para Guayaquil, Lima y Callao eran mucho más importantes que Quito, ya que en este puerto había permanecido como parte del Virreinato de Perú, mientras que el resto de la Real Audiencia de Quito pasó a ser parte del Virreinato de Nueva Granada. Como Quito había sufrido el asesinato de los próceres y la represión violenta de los primeros movimientos independentistas, debieron transcurrir 8 años para que Guayaquil se fortalecieran las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de independencia contra la corona española. Independencia de Guayaquil. La etapa final de la independencia de nuestro país se inició en Guayaquil el 9 de octubre de 1820, cuando los patriotas del puerto destituyeron a las autoridades realistas y pronunciaron su independencia. A pesar de algunos criollos guayaquileños tenían contacto con quiteños en Quito en 1809, el puerto se mantuvo fiel a la corona y al virreinato del Perú, pues poseía un fuerte vínculo con Lima. Sin embargo, para 1820, los soldados de la corona se habían mostrado incapaces de defender a la ciudad de los invasores piratas ingleses, y las contribuciones de Guayaquil hacia la causa realista se hacían cada vez más pesadas. Por último, un buen número de los del puerto, con los que Guayaquil podía comerciar, eran ahora patriotas, al contrario que en 1809. El 9 de octubre de 1820 se formó la Junta Provisional y Suprema. La élite guayaquileña, los comerciantes y los latifundistas cacoteros se habían unido para lograr la independencia de Guayaquil. Nombraron como presidente a José Joaquín de Olmedo. Con el apoyo del libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre,
la independencia de Guayaquil quedó definitivamente sellada, luego de varias contiendas. Independencia de Quito. En 1820, los ejércitos de Guayaquil avanzaban hacia Quito, pero fueron derrotados cerca de Ambato. En 1821, por orden de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre llegó a Guayaquil con sus tropas y avanzaron hacia Quito, pero fueron derrotados nuevamente. Entonces, Sucre planeó otra estrategia: cruzar los Andes. La batalla del Pichincha. Tras cruzar los Andes, las tropas americanas llegaron a Quito y empezaron a subir el volcán Pichincha en la madrugada, con la idea de sorprender a los realistas, pero ascender 3.500 metros de altitud fue muy difícil para el ejército. Llegó la mañana y los ejércitos realistas, liderados por Melchor Almeida, divisaron a los soldados de Sucre. Se desencadenó una difícil batalla entre las quebradas y las grietas, el frío y la altitud. Finalmente, las tropas de Sucre resultaron vencedoras. La batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, fue decisiva para lo que actualmente es Ecuador, porque se definió el territorio ecuatoriano y se decidió que la Real Audiencia de Quito iba a formar parte de la futura Gran Colombia.